Un mundo feliz. En su libro Happycracia, con la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestra vida, el psicólogo Edgar Cabanas y la socióloga Eva Illouz denuncian que la llamada ciencia de la felicidad es engañosa y que, por lo general, lejos de dar lo que promete, genera resultados indeseables. Introduce a la búsqueda del crecimiento personal como forma de conseguir la felicidad. Una vez más, nos encontramos con el intento del sistema de eludir toda responsabilidad y dejar la culpa del lado de los sujetos en falta que caminamos en este mundo. Aunque en ese mandato que empuja a una realización personal que nunca se alcanza, está el germen de la insatisfacción y el malestar para el cual, paradójicamente, esta ciencia promete una solución, según Cabanas e Illouz. Al establecer la felicidad como un objetivo imperativo y universal pero cambiante, difuso y sin un fin claro, la felicidad se convierte en una meta insaciable e incierta que genera una nueva variedad de buscadores de la felicidad y de hipocondríacos emocionales, constantemente preocupados por cómo ser más felices, continuamente pendientes de sí mismos, ansiosos por corregir sus deficiencias psicológicas, por gestionar sus sentimientos y por encontrar la mejor forma de florecer o crecer personalmente. El sistema ordena, diviértete, disfruta. Nuestra psiquis lo traduce goza. Un mandato condenado al fracaso, porque el goce supremo es imposible, al menos mientras estemos con vida. Además, nadie puede ser feliz a la fuerza. La felicidad como imperativo es un oxímoron en una contradicción. Por supuesto que no puede negarse que todo ser humano merece la oportunidad de ser feliz, pero esta felicidad jamás podrá lograrse si lo que impulsa su búsqueda en lugar de un deseo genuino es un mandato social que ordena gozar. Señalan los autores que la ciencia de la felicidad nos obliga a elegir entre estar bien o sufrir, como si tuviéramos el libre albedrío de elegir siempre, y una vez más como si todo dependiera de nosotros. Así, los que no utilizan las adversidades y los reveses como incentivos o oportunidades para el crecimiento personal son sospechosos de querer y merecer, y en el fondo su propio malestar independiente de cuáles sean las circunstancias particulares. Por lo tanto, al final no hay mucho que elegir. No solo estamos obligados a ser felices, sino a sentirnos culpables por no ser capaces de superar el sufrimiento y de sobrepensarnos en las dificultades. En este párrafo aparece otra idea que se ha hecho fuerte en este tiempo. Toda dificultad es una oportunidad de crecimiento. Hace mucho comenzó a popularizarse la palabra resiliencia, una palabra que proviene de la física y refiere a los metales que mejoran cuando peor se los trata. Descarto que todos hemos visto una serie medieval en la que se muestra cómo se hacen las espadas. Vemos cómo el acero calienta el metal hasta que está al rojo vivo y luego lo enfría sumergiéndolo en un barril de agua. Entonces lo pone en una mesa y comienza a golpearlo con una masa y repite esta operación varias veces. Cuanto más se remueve este procedimiento, cuanto más se caliente, se enfríe, se golpee y maltrate el metal, más noble será la espada. Eso es la resiliencia. La psicología ha explotado el término y lo ha utilizado para referirse a aquellas personas que mejoran y se hacen más fuertes, cuanto peor las trata la vida. Es cierto que en ocasiones es así, pero es un error universalizar una reacción particular, una respuesta que depende de cada ser humano, de su historia, de su manera de afrontar los dolores y de vérselas con sus deseos y con el imperativo de su goce. La resiliencia es una posibilidad y no una obligación. Además, ser resiliente nos hace mejores personas. Muchos de los peores criminales de la humanidad lo han sido. Aún así, en la actualidad, la resiliencia se ha vuelto una idea de seguir y quien no lo alcanza pierde el derecho a sentirse mal y debe experimentar la culpa de haberse desaprovechado una oportunidad de crecimiento. Es asombrosa la crueldad de la época que habitamos. Una época en la que la felicidad ha dejado de ser una opción para ser una obsesión y una herramienta de control. Pero, ¿por qué caemos en la trampa? ¿Por qué nos entregamos a la búsqueda desenfrenada de una felicidad que ni siquiera tiene en cuenta nuestra subjetividad? Porque la propuesta es esperanzadora. Ya hemos hablado de la trampa de la esperanza,
Por lo general, se define la esperanza como un sentimiento presente que se dirige hacia una situación futura. No es así. Como señala Comte Sponville, la esperanza también puede apuntar al pasado. Por ejemplo, cuando deseamos que una reunión de trabajo que ha terminado y en la que no estuvimos haya salido bien. También tenemos esperanza hacia el pasado cuando miramos nuestra infancia anhelando encontrar destellos de felicidad. ¿Por qué nos aferramos con tanta facilidad a la esperanza? ¿Por qué tiene tanta buena prensa? Porque genera un estado de bienestar psíquico. Al negar la posibilidad de que algo salga mal y sostener solo los pensamientos positivos, nuestra mente se calma. Pero se trata de una calma engañosa, porque como dijimos, se aprovecha de la negación, la ausencia de placer, la ignorancia y la impotencia. Así todo, la ciencia de la felicidad aprovecha ese bienestar ficticio y nos empuja al pensamiento esperanzador de que solo debemos decidirnos y cambiará nuestro destino. Las cosas van a alinearse y atraeremos todo lo que deseamos. Por supuesto, esa conducta tiene un precio, olvidarnos de los demás y fanatizarnos por nosotros. Estar pendientes de nuestra imagen, nuestras actitudes, nuestro cuerpo y no desviar la vista de la meta sin importar qué pase alrededor. Aunque el resto sufra, por más que la injusticia los castigue. Después de todo, si sufren, es por su culpa. La ciencia de la felicidad sostiene una ideología que estimula el egoísmo. En Encuentros hablamos de la historia de amor entre Narciso y Eco. Recordémosla y profundicemos en el tema. Volvamos una vez más a la metamorfosis. Ovidio cuenta que la bella ninfa Liriope quedó embarazada al ser violada por el río Cefiso. El hijo que dio a luz era tan hermosa que al nacer se convirtió en el objeto de amor y adoración de las demás ninfas. Su madre acudió al ciego Tiresias, que era un reconocido vidente, para que le dijera el destino que aguardaba al niño. La respuesta del adivino fue contundente: vivirá mucho mientras no se vea a sí mismo. El tiempo pasó y Narciso fue creciendo, amado y adorado por los demás. De todas las pasiones que generó, resalta la de una hermosa ninfa llamada Eco. Eco era una joven que tenía el don de la palabra, por eso Zeus le ordenó que entretuviera a su esposa, Hera, contándole historias para que él pudiera salir en busca de aventuras amorosas. La ninfa obedeció y como lo hiciera Sherazed con un príncipe en las 1001 noches. Mantuvo expectante a la diosa durante largo tiempo. Cuando Hera descubrió el engaño, desató su furia sobre ella, le quitó su maravilloso don y la condenó a pronunciar solo las últimas sílabas que escuchara de bocas de los demás. Cierta vez, mientras caminaba por el bosque, Eco vio a Narciso. Quedó prendada al instante y comenzó a seguirlo sin que él se diera cuenta. Por fin decidió acercarse y manifestarle su amor, pero debido a su condena le fue imposible utilizar la palabra para seducir al joven, quien la rechazó con crueldad. Dolida por la ofensa, Eco exclamó para sus adentros una maldición: ojalá cuando él ame como yo lo amo, desespere como desespero yo. Y bien se sabe que en la mitología clásica las maldiciones siempre se cumplen. Un hecho fatal iría a favor de este cumplimiento. Narciso se había visto a sí mismo en el reflejo de las aguas del río y a partir de ese momento quedó sentenciado a amarse solo a sí mismo. Era el peor de los castigos posibles, el que lo condenaba a la soledad eterna. Desdichado, yo, que no puedo separarme de mí mismo, a mí pueden amar a otros, pero yo no puedo amar. Narciso fue consumido hasta que un día, en el intento de abrazar su imagen reflejada en el agua, cayó al río y se ahogó. Entonces comenzó a generarse una extraña metamorfosis. En pocos minutos, Narciso se fue convirtiendo en una flor, la misma que hoy lleva su nombre. Por su parte, Eco se desintegró y se esparció por el mundo, y cuando gritamos en la cima de la montaña o en un pasillo desierto, todavía podemos escuchar cómo la ninfa reproduce nuestras últimas palabras, generando ese efecto sonoro al que su honor llamamos eco. Hasta aquí la historia que los mitos nos han permitido conocer acerca de Narciso, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de narcisismo? El psicoanálisis utiliza el término narcisismo para dar cuenta de un momento particular en la vida de las personas en la cual se construye una parte fundamental de su estructura psíquica, el yo.